Salam aleikum dice pato, dicen tataita, dicen tata, dicen yayi, dicen geyo, dice que sambiampungo, dicen cutar en todo un diamante de agüe. Kiako dice agüe, drola, dicen kunalombo, mamaku belango, yapa femba, dicen toto. Mamaku belango, cuenda ñoca, cuenda fumbe, vititi dilongo talanquera, tataita chechi. Mundele en Sara, en Tambatilanga. En Vele cuenta en combo, mundele tataita. Dice sucula, dicen sarabanda, dicen guisa, dicen bandán, fumbe, dicen bandá, dicen fumbi. Dicen salam aleikum, dicen pato, dicen tata. Dicen yayi, dicen geyo. Dice pato, dicen tataita que cuenta, dicen ganga. Dicen carajo, dicen salam aleikum, dicen los propios, dicen centella, dicen los propios, dicen sarabanda. Dice, va con licencia, dicen todo un diame, dicen de agüe. Dice cucama, dicen muana, dicen musiteto. Brucutela, musuteto, tu visa. Dicen uria, dicen susu, dicen fula, dicen cheche. Dicen los guanganquizo. Dice cuenda, dicen munda praca, dice tanda, dice tamayombe. Dice pangueame, dicen ronda, dicen tuencombo. Dice los propios, dicen cabo ronda. Dice sucula, dicen en combo, dice sucula, dicen en sila. Dicen careajo, dicen los macutos, dicen gangulero. Dice uria, dicen susu, dicen zambi. Dicen cheche, dicen bacheche. Dicen careajo. Dice como dicen ganga, dicen de lo yo. Dice yaba cuenda, dicen cheche, dicen los mundeles, dice que son, dicen bacheche. Dice junjo. Dice yamaca, dicen cumanfinda. El embembere, dice el embembere. Yamandanga, elelele, eleyeye. Lusunde, funde, y a colococo le embemberé. Dicen funfuruñando, dicen endo, le sende, leco, yamandanga, le fungo, de milunto. Dice, va con licencia, dice lo propio, dice en ganga, dicen sarabanda. Va con licencia, lo propio, dice centella. Dice Kensara, dice malongo, dicen paqueuria, dicen los mundeles. Dice paquecuende, dicen cheche, dicen bacheche. Como dice en lo propio, dicen cabalonga, dicen los propios, dicen tumba. Dicen abrecuto, dicen gangulero. Ya panzara, dicen tambatilanga. Paquecuende, cheche. Dice tolundiame, dice Yahweh. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión llega a Cuba a principios 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer de esta religión. Esta religión la podemos encontrar en Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, España. La podemos encontrar en Cuba y es vigente. Y hoy en día la podemos también encontrar en los Estados Unidos. Esta religión ha traído graves consecuencias para aquellas personas que la están procesando, ya que esta religión ha llegado muy desmenuzada, con muy poco conocimiento, fuera de la isla. A través del tiempo hemos demostrado y seguimos demostrando las formas primitivas antes no conocidas y enseñadas solo por el Tataí Tiraca, Batalla Mundo o Guardo Sesti. Estas formas que han llegado a través del tiempo nos da la idea precisa de cómo hacer una obra en un pomo y demostramos así formas primitivas que hemos podido dramatizar en esta forma de trabajo a través del tiempo. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. A través del tiempo, estas formas de trabajo se han ido expandiendo y hemos dejado un legado para las nuevas generaciones de ganguleros. Una matari de centella no es lo mismo que una matari de 7 rayos. La representación en Cunalombo, en el monte, o la sobra que podemos hacer con hojas de maíz, una soga, un muñeco en cangre y mazango, también pimienta de Guinea machucada en nombre de la persona, lo quemamos y le echamos la ceniza dentro del pomo y al final también echamos vinagre. Hacemos una trenza
con el cangre masango, con hojas de maíz, para tener atado a la persona por el cuello, y así mantenemos esas formas primitivas a través del tiempo. Siempre hemos tenido problemas con enemigos que se nos presentan en la religión. Por eso hacemos una obra para mantener a ese enemigo, como decimos, atado de pie y mano, utilizando estas obras que hoy demostramos aquí, para que esta persona no pueda dormir, para que esta persona se sienta incómoda y tenga problemas en la encina o en la calle. Bajo todos estos conceptos, Centella juega un papel importante en las obras que estamos representando. A través del tiempo hemos enseñado, Patipén bajo signo, hemos demostrado que el Tatahí Tiraca puede enseñar mucho más que otros anguleros, ya que han dejado o está dejando este legado para las nuevas generaciones que practican esta religión del palo mayombe. Hoy en día, esta religión ha traído, por consecuencia, graves contratiempos porque no se conoce sobre ella y han estado ligando esta religión con el lucumí y el palo mayombe. En el lucumí podemos hacer una obra, una robación de cabeza, pero no la hacemos en el palo mayombe. En el lucumí podemos hacer un esbo, pero aquí hacemos una limpieza, suculamos el encombo. Son dos cosas diferentes que siguen manteniendo esta religión en un constante tropiezo, y por eso siempre hemos dramatizado escenas folclóricas para que las personas de un modo o de otro puedan comprender un poco más lo que es palo mayombe. A través del tiempo, el Tatahí Tiraca ha demostrado y sigue demostrando estas formas primitivas que se han mantenido en un tabú a través de cientos de años. Hoy en día la demostramos para que vea cómo un gangulero puede ir a la guerra o puede hacer un trabajo de acuerdo a la vestimenta que utiliza, y no porque se va a vestir de blanco o porque va a usar un pañuelo como lo hacen los santeros en el lucumí. Nosotros nos ponemos hasta el pañuelo diferente. Por eso demostramos una vez más cómo un gangulero trabaja las formas primitivas del palo mayombe, dejando así claro de que mayombe es diferente al lucumí y que estas religiones no se pueden ligar por ninguna razón. Así que un poco más de conocimiento nos hace abrir el entendimiento de lo que es esta religión del palo mayombe.